Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 35. Tenemos por acá el título de la prédica esta mañana que dice Espíritu Conquistador. ¿Cómo se llama la prédica esta mañana? Espíritu Conquistador. Si alguien está conmigo conectado, dígame cómo se llama la prédica esta mañana. Espíritu Conquistador. Así es. Métase en esta palabra que yo sé que le va a bendecir, le va a transformar su vida y su corazón, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Para empezar, yo quiero decir algo que es importante, que nosotros debemos de reconocer, y es la importancia de saber en qué etapa o en qué tiempo estamos nosotros como congregación. Creo que eso siempre es importante, saber nosotros como iglesia en qué etapa estamos, como una persona que se congrega en este lugar, que viene a esta iglesia, o inclusive los nuevos que vienen a escuchar, saber en qué etapa estamos nosotros como congregación, porque yo creo que eso nos va a hacer saber a nosotros algunos aspectos y algunas cosas que el Señor requiere y necesita de mí. Algunas cosas que el Señor está esperando de aquellos que estamos hoy recibiendo la palabra, siendo alimentados, creciendo, aprendiendo y siendo pastoreados en esta casa y en esta congregación. Yo quiero decirle que Casa Gracia es una iglesia que tiene promesas del cielo. Amén. Casa Gracia es una iglesia que nace, que parte y está fundamentada sobre muchas palabras y muchas promesas que el Señor nos ha dado. Si no fuese así, créeme de verdad que yo no estaría aquí. Si no fuera así, créame de verdad que estos 4 años, las cosas tan tremendas que hemos tenido que vivir, tremendamente lindas, pero también tremendamente a veces difíciles y sacrificiales, es algo que no tendría ningún sentido estarlo haciendo si no fuera porque el Señor nos dio promesa y nos dio palabra. Por eso nosotros creemos en lo que Dios está haciendo y hará en esta congregación. Pero es importante que el pueblo también lo pueda entender. Es importante que nosotros como iglesia que estamos recibiendo, que estamos siendo pastoreados, que estamos siendo guiados por esta casa, esta iglesia, esta visión, comprendamos también algunos aspectos, creo yo, en general que nos va a servir para nuestra vida conquistar, pero también para como congregación poder entrar en posesión de todas aquellas palabras y promesas que el Señor nos ha dado. Le estoy hablando que nosotros como congregación tenemos palabra y promesa. Ahora yo quiero hacer la pregunta: ¿usted como familia o de manera personal tiene palabra y promesa? Levánteme su mano. ¿Sí? ¿Cuántos creen acá que la palabra está llena de promesa y de palabra para usted? ¿Cuántos creen acá que el Señor ha dado también palabras específicas para su casa, para su familia, para su emprendimiento, para sus proyectos, para todas las áreas? Yo lo creo también. Y esta es una palabra que nos dio. Yo creo que uno de los errores más grandes que cometió el pueblo en el desierto fue no comprender exactamente lo que nosotros vamos a comprender el día de hoy. Creo que fue a no permitir que su actitud y su obediencia se posicionara en un lugar correcto para poder entrar en posesión de las promesas y de las palabras que el Señor les había dado. Creo que lo he dicho en otras ocasiones, y es que usted y yo somos cómplices de llegar a poseer todas las tierras que el Señor nos ha prometido. Cuando el Señor suelta una promesa y suelta una palabra, necesita encontrarse con una tierra, con un corazón que sea cómplice, que tenga un espíritu conquistador, que esté dispuesto a hacer de la promesa una realidad, de la palabra un cumplimiento. Yo creo que esto nunca lo entendió el pueblo en el desierto. Ahora sí quiero leer lo que dice Romanos 8:35 y luego entrar en algunas peligro o espada. Yo no sé si usted le ha puesto atención a este detalle, pero cuando yo leía este texto, el Espíritu más bien trajo a mi corazón esto, y es que el texto empieza preguntando quién, no qué.
lo que me impacta en el corazón es que seguidamente no habla de quién, sino que habla de qué. Porque cuando la pregunta es quién, está hablando de alguien, pero si la pregunta fuese qué, estaría hablando de algo. Lo curioso es que el texto empieza diciendo quién, pero no me habla de alguien, sino que me habla de algos, que son tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Eso no es alguien, eso es algo. Entonces, ¿por qué este texto empieza hablando de quién? Yo creo en mi corazón que acá el apóstol Pablo quería que nosotros notásemos que detrás de algo siempre hay alguien. Detrás de aquello que aquí se presenta o vemos nosotros como algo que es angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada, siempre hay alguien. ¿Y sabe quién es ese alguien? El alguien que te quiere ver a ti destruido, el alguien que te quiere ver a ti derrotado, el alguien que quiere usar la desnudez, el peligro y la espada para hacerte retroceder de la promesa que el Señor te ha dado. Y ese es nada más y nada menos que tu enemigo, tu adversario, que en la palabra es conocido como Satanás, el diablo. Porque venir a las cosas del Señor, aceptar a Jesús en el corazón, ser parte del reino de los cielos, del pueblo de Dios. Sí, tengo que entender que me eché de enemigo a Satanás, pero me eché de amigo al que nunca ha perdido una batalla, que es el Señor Dios Todopoderoso. Alguien hubiera celebrado eso con un aplauso al Señor. Wow. Y esto es interesante porque yo creo en mi corazón que esto quería el apóstol Pablo, a través de quién, que nosotros identifiquemos que detrás del hambre, detrás de la desnudez, detrás del proceso, detrás de la enfermedad, detrás del diagnóstico médico, detrás de aquello que nosotros vemos en nuestra vida como una batalla, realmente lo que hay es alguien. Recuerde que la palabra dice que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Pero la buena noticia es que siempre hay alguien que quiere nuestra bendición, que vino acá para darnos vida, pero para dárnosla también en abundancia. Y dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hoy es que aquí es donde a mí me gusta lo que Cristo enseña, pero confiad, porque el mundo que trae aflicción, yo ya lo vencí. Entonces es maravilloso poder nosotros abrazar estas verdades en nuestro corazón. Y quiero entrar con esta base o este fundamento a el libro de Números capítulo 13, que es donde vamos a ampliar o donde vamos nosotros a adquirir este espíritu conquistador que nos va a hacer a nosotros poseer cada promesa que el Señor nos ha dado. Antes quiero responder a una pregunta que tengo acá. ¿Quién es un conquistador? ¿Quién es un conquistador? Un conquistador es un hombre o una mujer de fe y de carácter. Diga conmigo, fe y de carácter. Porque la fe tiene que ver con creer la promesa y el carácter tiene que ver con caminar hacia el cumplimiento de la promesa. De fe y de carácter. Y aquí lo dice, la fe consiste en creer lo que Dios dijo, y el carácter está formado por una serie de actitudes o conductas consecuentes con mi fe. Usted tiene que revisar en esta mañana sus conductas y sus actitudes, sus obras, a ver si estas son coherentes, si son congruentes con su fe. ¿Por qué? Porque fe sin carácter, que es lo mismo que fe sin obras, no conquista. Se lo vuelvo a repetir, fe sin carácter no conquista, que es lo mismo que fe sin obras no conquista. Mis actitudes le dan forma a mi carácter y de mi carácter dependen mis victorias, aun cuando ya Dios lo prometió. ¿De qué dependen mis victorias? Sí, número 1, de la promesa. Número 2, del carácter que tiene el que recibe la promesa para caminar y asociar sus actitudes de acuerdo a lo que el Señor ya dijo.
Y vamos a entender esto a través de este texto que está acá, porque vamos a ver algunas actitudes que creo yo que tienen las personas que conquistan, o en su defecto algunos errores que muchas veces a nosotros también nos impiden conquistar y poseer las promesas del Señor. Vuelvo a repetir, alguien acá tiene promesas del cielo, alguien acá tiene promesas del Señor para su casa, para su familia, para sus hijos. Estás en la mañana correcta porque el Señor te trajo acá para que des un paso firme hacia el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¿Me regalas piano ahí, José? Te agradezco. ¿Estás en Número capítulo 13? ¿Sí? Listo. Vamos a arrancar desde el 25. Antes de arrancar en el 25 tengo que poner un poquito de contexto. Creo yo que si hay una historia que a nosotros nos enseña, que podríamos estudiar, que podríamos leer, que podríamos predicar todos los domingos del año y aprender de algunas cosas que se hacen y no se hacen, es la historia del pueblo de Dios y de su paso por el desierto. Es impresionante todo lo que eso tiene que enseñarnos a nosotros. Creo que los que conocemos un poquito la historia, si no pongo en contexto, el Señor saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Era el pueblo de Dios. Tenía 400 años de estar esclavo en Egipto. Dios viene, levanta un libertador llamado Moisés. Ese libertador va y los trae, los saca de Egipto. Había un proceso de desierto entre la tierra prometida y la promesa, en la cual el Señor quería formar algunos aspectos, quería renovar su mentalidad, lo hablamos la semana pasada, y hacer varias cosas que el pueblo no lo permitió. Por lo tanto, lo que tenía que durar 40 días se postergó. Y no se postergó un poquito, porque lo que eran 40 días se convirtieron en ¿cuánto? 40 años. ¡Wow! Esto es tremendo. Y llega un momento en esta historia en el que ellos están justo frente a la tierra que el Señor les ha prometido. Moisés tenía algunas personas a su lado, a su alrededor, algunos espías, un equipo, un liderazgo, el cual él un día los llamó y les dijo: vengan acá, miren, ahí está la tierra, está la promesa que el Señor nos ha dado. 40 años de dar vueltas por el desierto. El Señor nos sacó de allá para conquistar esto. Pero vengan porque yo necesito hacer algo. Ustedes principales, yo necesito que ustedes vayan y reconozcan esta tierra. Vayan, vean a ver cómo está la cosa. A ver si está conquistable, a ver por dónde podemos entrar, a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer acá. Pero llegó el momento de tomar en posesión la tierra que el Señor a nosotros nos prometió. Envió a los espías a reconocer la tierra. Y aquí es donde vamos a leer Números 13:25. ¿Lo tiene ya? Sígalo ahí. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Diga conmigo, toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Ustedes se imaginan qué maravilloso? Casi 40 años después de que Dios les había dicho: esas porquerías que ustedes viven en Egipto se van a acabar, porque yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Estos van a reconocer la tierra y vienen con semejantes uvas, semejantes frutos, diciéndole: mire, lo que el Señor dijo es verdad. Hay una tierra de leche y de miel, hay una tierra de frutos. Pero dice el 27: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Yo le voy a decir algo: usted no necesita ver con sus ojos terrenales lo que el Señor le ha prometido para creer que lo que Dios ha dicho de usted y de su casa es una realidad, se va a cumplir y es verdad. Alguien diga amén a eso. Sí, porque a veces nos cuesta creer. ¿Sí? Esta gente dice: es verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo vio la leche? ¿Cuándo vio la miel? ¿Cuándo vio los frutos? No. Nosotros debemos de creer en la promesa que Dios dijo, así nuestros ojos terrenales no vean nada, porque esa es la fe. La fe no necesita ver para creer, la fe cree para ver. Son cosas distintas. Dice, y aquí es donde viene el pero, porque es donde viene el pero que muchas veces aparece en nuestra vida. Muy bonito todo lo que Dios dijo, ahí está la posibilidad, se me abrió a
Se me abrió la puerta, se me abrió el contexto, pero dice el 28, mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿cómo es? Es fuerte, y las ciudades son muy grandes y son fortificadas. Pero también vimos allí a los hijos de Anac, que por cierto eran gigantes, mas los varones que subieron con él dijeron, lea conmigo eso por favor, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Eso fue como echarle el... Muy hermoso todo, muy lindo todo, lo que Dios dijo era verdad. Pero es que ¿por qué Dios no me promete una tierra que esté deshabitada? ¿Por qué Dios no me lleva a una tierra donde no tenga que pelear contra los enemigos, que no tenga ciudades fuertes, que no tenga procesos difíciles para poder entrar en ella? ¿Por qué? Porque Dios necesita formar el conquistador que hay en ti, que posea lo que Él ha prometido. Es una parte de mí y otra parte de Dios. Ahora, yo quiero hacer notar acá el primer error que yo veo que cometió este pueblo en su paso. Aquel pueblo. Wow, primer error, anótelo ahí. Primer error, declarar una razón. Wow, yo creo que todos nos encontramos con procesos difíciles en la vida. Digo algo puntual en esta mañana, tú necesitas alinear tus palabras, no a lo que ves, sino a lo que Dios dijo. Repito otra vez, ¿alguien está conmigo? Tú necesitas alinear tus palabras, tu manera de hablar a lo que Dios prometió y no a lo que tus ojos terrenales están viendo. Porque es bien sencillo que nosotros empecemos a hablar en negativo cuando veo que Dios me quiere llevar allá, pero el proceso está difícil. Que Dios quiere levantar a mi familia, pero cada vez que los vuelvo a ver están más perdidos que el Caín y el chiquito de la Llorona juntos, agarrados de la mano, caminando por San Ramón. Eso es lo que tú estás viendo. Pero ¿qué fue lo que Dios prometió? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. La pregunta es, ¿cómo hablas? ¿De acuerdo a lo que Dios prometió o de acuerdo a lo que estás viendo? Porque para mí este es un error garrafal. Ahora yo quiero que usted note que estos hombres no eran pueblo, no eran aquellos los que estaban de últimos allá, que no conocían, que no habían visto, que no creían. No, eran los principales que estaban ahí con a Moisés. Dile a la persona que tienes al lado, ten cuidado con lo que hablas. Tus palabras deben alinearse a la promesa y no al entorno. Wow, qué triste que es esto, ¿verdad? A veces se imagina, la tierra existe, es buena, miren el fruto, pero no podemos. ¿De qué vale? No, donde el Señor dijo que se puede, se puede. Si el Señor dijo la tierra es tuya, ¿sabe qué va a pasar? Va a ser tuya independientemente del tamaño de los enemigos que tengas que enfrentar y del proceso que tengas que vivir. Lo que el Señor dijo se cumple en aquellos que alinean su fe y su palabra a lo que el Señor dijo. Y estas cosas en el corazón de Moisés. Pueblo duro, pueblo resistente. Por eso le decía al principio que nosotros debemos de entender en qué contexto o en qué momento como congregación estamos. Yo estoy feliz, estoy agradecido, estoy que todos los días alabo y glorifico a la congregación, pero para ustedes como familias que han creído en lo que el Señor estableció en este lugar. Y saben, yo no considero que nosotros estemos en el desierto como tal, porque si hemos visto la provisión diaria del Señor, hemos visto al Señor a traer la provisión de cada día. Yo creo que nosotros estamos caminando hacia la promesa del Señor, pero también sé que todavía no estamos donde Él nos quiere llevar. Y cuando usted entiende eso, y yo entiendo eso como pueblo, yo entiendo que mi fe, yo entiendo que mis palabras, entiendo que mis acciones como parte de una congregación que está camino a poseer las promesas del Señor deben alinearse a lo que el Señor dijo y no a lo que muchas veces vemos.
Y esa es la gente que logra trascender, esa es la gente que logra llevar las visiones de Dios al siguiente nivel. Ese es el pueblo que logra impactar donde otros dicen no, yo digo sí. Donde otros dicen no se puede, yo digo sí se puede. Donde otros dicen estamos en una temporada, en un contexto muy difícil para levantar una congregación, yo digo si Dios le dio una visión al pastor de esta iglesia, vamos a ver el cumplimiento independientemente de la generación y el tiempo en el que estemos, porque lo que Dios dijo se cumple y se hace. Esos son los hijos que necesita una casa. Esos son los hijos que necesitan una visión. Esa es la gente que necesita una congregación. La gente que alinea su fe a lo que Dios dijo. Son los que logran trascender y hacer llevar la visión de Dios a otro nivel. Pero qué aburrido que es cuando uno dice hagamos, proyectamos, salgamos, avancemos, y a todos se le encuentra un pero, una muralla, algo fortificado. Porque siempre hay muy buenos argumentos y muy buenas razones, pero es que las razones sobran solamente donde falta la fe. Se lo repito otra vez. ¿Sabe dónde es que las razones sobran? Donde falta fe. ¿Está conmigo? ¿Sí? Amén. Bueno, si usted lo cree, denle un aplauso a Dios entonces. ¿Quiere que le hable del segundo error? Segundo aspecto que creo yo en lo que falló este equipo que andaba reconociendo esta tierra. ¿Cuál era el primero? ¿Qué dijimos? Primero, profetizar o declarar una derrota donde Dios prometió una victoria. Segundo error, asociar las probabilidades que tenían de ganar por el tamaño de sus enemigos. Y yo te quiero decir algo esta mañana. Yo no sé qué tan grandes son los enemigos que se han levantado en tu contra, pero sí sé qué tan grande es el Dios que te dio la promesa y que te dijo que le iba a cumplir. Yo no sé si alguien está recibiendo eso. Sí, porque tal vez usted dice, pastor, es que tal vez lo que usted está pasando no es tan difícil como lo que yo estoy pasando. Es que tal vez tu economía no es la mía, tú no lo entiendes porque no sabes las luchas emocionales que tengo en mi casa, allá donde nadie me está viendo. No conoces el tamaño de mis enemigos, no conozco el tamaño de tu proceso ni de tus enemigos, pero conozco el tamaño del Dios que dio la promesa. Wow. Y a esta gente se le olvidó que el que les había dado una palabra era nada más y nada menos que el Dios de Israel todopoderoso. Se les olvidó que había abierto el mar. Se les olvidó que cada día hacía caer maná del cielo. Se les olvidó toda la gloria que habían conocido de él, justo cuando vieron el tamaño de las murallas que estaban entre ellos y la ciudad prometida. Y muchas veces pasa en nuestra vida, ¿sí o no? Pasa, claro que sí. Hemos estado creyendo en las promesas de Dios. Hemos estado creyendo que algo va a pasar. Hemos estado creyendo que algo va a suceder en mi familia, que va a haber un quebrantamiento, que algo va a cambiar en mi economía, que algo... Y apenas se levanta nuestros enemigos, ¿sabe qué pasa? Empezamos a considerar que el tamaño de la prueba es más grande que el poder del que lo prometió. Para mí este fue el segundo error que ellos cometieron. ¿Quieres que te diga algo que yo creo? El tamaño de tus detractores, el tamaño de tu proceso, el tamaño de tus enemigos, el tamaño de lo que enfrenta hoy, no tiene que ver con las probabilidades que tienes de ganar sobre ello, tiene que ver con el tamaño de la victoria que Dios te va a dar. Entre más grande, no es lo mismo ganarle un equipillo ahí de segunda división, de segunda mano, que tener que agarrarse con el Real Madrid y decir, le gané a Sagrada Familia. ¿Quién es Sagrada Familia? Le gané al Real Madrid. ¡Wow! Sí, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sí, a Sagrada Familia le puedo ganar, porque es Sagrada Familia, pero el Real Madrid, pero cuando usted entiende que usted está peleando para el ejército del cielo, usted entenderá que lo grande de su enemigo solo tiene que ver con el tamaño de la victoria tan gloriosa que el Señor te quiere dar y entregar en tus manos. Wow.
Pero no suele suceder así, no suele. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad decimos, ¿cuánto vale? ¿Cuántos millones son? ¿Cuánto cuesta alquilar un local para 300 personas? ¿Usted cree que son cosas que a veces no pasan por la mente de uno cuando uno sabe y está creyendo en las promesas que Dios le ha dado? No, Señor, pero es que mejor dejémoslo así acá donde estamos. Porque uno empieza en su razón, en su mente natural, a considerar lo difícil de lo que tiene enfrente. Porque el Señor dijo, pero no es fácil. El Señor dijo, esta ciudad será tuya, pero habían enemigos grandes. Los muros eran grandes. Era una ciudad fortificada. No estaba fácil de conquistar. ¿Por qué? Porque lo que Dios te promete no es fácil, pero es posible a través de su poder. Y nosotros a veces andamos por la vida conformándonos con tierras que no son las que el Señor ha dicho que nos va a entregar. ¿Por qué? Porque esta sí me fue más fácil. Porque alcanzar esto sí me fue. No te detengas, no te estanques en un lugar que el Señor ha dicho que ese no es tu lugar. Si el Señor dijo, aquella tierra la que es tuya, si la veas difícil, no dejes de tener tu atención en aquella tierra. ¿Por qué? Porque el Señor te la puede entregar, así tengas que enfrentar procesos difíciles. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y quiero que sigamos leyendo esto, Números 13:32, para ir avanzando y cerrar acá. Y si quiere anotar esta frase, anótala, porque esta a mí me gusta. No reduzcas a Dios al tamaño de tus enemigos, reduce a tus enemigos para que ellos conozcan el tamaño que tiene tu Dios. Se la repito otra vez. No reduzcas a Dios al tamaño de tus enemigos. Reduce a tus enemigos para que ellos conozcan cuál es el tamaño y el poder de tu Dios. Esa es la diferencia entre alguien que conquista y alguien que no conquista. Entre alguien que dice es difícil, no vamos a poder, pero alguien que sabe que si Dios lo dijo, lo vamos a lograr. Porque aquí es donde entra en historia, en escena, dos hombres que cuando nosotros hablamos de conquista o conquistadores, no podemos dejar de hablar de ellos porque son los que nos van a otorgar algo a nosotros en el Espíritu. Dice Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así le parecíamos a ellos. Tercer error, se lo suelto puntual. Yo quiero que usted agarre estos errores porque son errores que usted tiene que darles vuelta. Son cosas que no hay que hacer, de eso estamos hablando. Tercer error que yo noto acá, y es que ellos se miraron y se consideraron a sí mismos como sus enemigos los estaba viendo y no como Dios los veía. Tu enemigo te puede ver como una presa fácil. Tu proceso te puede ver como una persona sencilla de derribar, sencilla de doblegar. Satanás en el mundo espiritual podría estarte viendo y considerándote como alguien débil, porque él piensa que el proceso que estás viviendo es tan fuerte que tú eres débil y te doblegas ante eso. Y aquí ellos están diciendo, nos veíamos a su parecer como langostas. Wow. Yo no sé qué dice Satanás de ti o qué piensa. Bueno, o sí creo que piensa. Te quiere matar, te quiere destruir, te quiere amedrentar, te quiere apagar, quiere dominar tu fe, quiere traer incredulidad a tu corazón. Y él te ve así, pero tú tienes hoy que mirarte y considerarte a ti mismo no como Satanás te ve, sino como Dios te ve. ¿Qué importa si Satanás me ve como un pobre diablo, como un perro de la calle que está a punto de ser derrotado y destruido? Cuando Dios dice que tú eres pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje real, que estás listo para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. ¿Cómo te miras? Cuando tú te ves en un espejo en aquella circunstancia, ¿cómo te miras tú? ¿Te miras como te ve la enfermedad? ¿Te miras a ti mismo como te ve el enemigo?
te consideras a ti mismo como el proceso te ve. Sí, yo me he sentido peor que una cucaracha aplastada y con ray. Porque yo creo que todos en el momento difícil nos hemos sentido una cucaracha aplastada y con ray, matabichos. Pero ahí es donde tú tienes que levantarte y decir: yo me miro como el Señor me ve. ¿Sabes cómo el Señor te ve? El Señor te ve como un hijo escogido por Dios. El Señor te ve como un todo victorioso, como un más que vencedor. ¿Sabes cómo te ve el Señor aún más? Como su pueblo escogido para poseer una promesa y una tierra. Claro, pero ellos llegaron allá y un espía volvía a ver al otro, un bracillo ahí. El otro volvía a ver al otro. No se aguantaba ni el escudo. Se lo aguantaba el brazo porque solo hace brazos, pero donde el peso le caía a las piernas. Y el otro vuelve a ver al otro flaquillo, y el otro no sabe usar la espada, y el otro aquí, allá, y vuelven a ver a aquella gente, unos gigantones, y vuelven a ver aquellos muros que estaban rodeando aquella ciudad, y eran muros que eran de piedras así de gruesos que parecía que eran impenetrables, y vuelven a ver a los soldados que estaban en las puertas, y ve al soldado y ve al compa, ve al soldado y ve al otro que está ahí todo escurrido y todo. Nos veíamos a su parecer como langostas. Ellos casi que llegaron caminando para atrás. Moisés, llegamos de reconocer la tierra. No, las langostas no caminan para atrás así. Son los cangrejos. Yo siempre hago aquí un sancocho de animales, ¿verdad? ¿Ustedes me entendieron? No. ¿O llegaron haciendo así? Yo creo que es fácil, a veces es fácil que lo que estamos viviendo nos haga, y aquí estamos hablando ya no de, estamos hablando de una lucha interna, de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Porque a ellos se les olvidó aquí también cómo el Señor los veía. ¿Sabe cómo el Señor los veía? El Señor los veía como poseedores de la promesa, pero ellos se veían a sí mismos como langostas. ¿Por qué? Porque eran pequeñitos frente a los enemigos. Y aquí hay una pregunta que hay que hacerse, es ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me considero a mí mismo? ¿Cómo? Porque justamente en estas cosas es que empezamos a ganar o empezamos a perder. Justamente aquí, no es ni siquiera cuando nos tocó llegar a la puerta de la ciudad para empezar a pelear. Es en estos aspectos que tienen que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Porque estamos hablando de un proceso que viene añadido a lo que hablamos la semana pasada. Pero note acá porque en el 30 empieza a cambiar, 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¡Wow! Yo creo que tiene que levantarse un Caleb en medio de una familia esta mañana. Tiene que levantarse un Caleb en medio de una congregación esta mañana. Tiene que levantarse un Caleb en medio de una visión esta mañana. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué lo hizo callar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo callar? Porque lo que esta gente estaba diciendo estaba provocando un impacto en el corazón de los que venían de reconocer la tierra y de toda la congregación. Wow. Usted me tiene que disculpar si en algún momento yo le caigo mal, pero sabe que nosotros los pastores y los líderes que estamos poseyendo promesas, muchas veces tenemos que mandar a callar a aquellos que están contaminando el corazón y los oídos de un pueblo que necesita estar con un espíritu conquistador, amedrentándolo, escuchando pura tontera y pura estupidez. No, eso no se va a levantar, no, eso no va a poder, no, ellos empezaron, ya son 4 años, pero no van a pasar de 4. Muchas veces tenemos nosotros que levantarnos, hacer callar las voces que están en contra de la visión de Dios. Y aquí es donde nosotros vemos cómo se levanta un hombre con un espíritu conquistador que escucha a aquella gente, y mientras ellos están diciendo, es que son muy grandes, es que son muy estos, somos langostitas, por dentro se le está estremeciendo algo. ¿Por qué? Porque era un conquistador.
porque había algo diferente. Este hombre dijo, esto que esta gente está diciendo, bueno, si lo quieren sentir ellos bien, pero por favor cállense, porque no necesito que esto entre el corazón de toda esta congregación. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. ¿Está leyendo usted eso conmigo? Porque más podremos nosotros que... ahora la pregunta que yo le hago es: ¿será que Caleb era un espía que se metió a reconocer la tierra del lado y no estaba en la misma tierra que estaban los otros espías? No, Caleb era uno de los espías que iban en esa excursión. No fue que Caleb se equivocó. No me metí en la tierra prometida, me metí en la ciudad del lado. Ahí sí estaba facilito. Por eso entonces yo digo, no, sí podremos. Porque es Caleb no vio no, el contexto era el mismo, pero el espíritu era distinto. ¿Me estoy dando a entender? Porque lo mismo que habían visto aquellos era lo mismo que había visto Caleb. Los mismos gigantes que vio aquel fue el mismo gigante que vio Caleb. El mismo muro que vio aquel fue el mismo muro que vio Caleb. Entonces aquí podemos nosotros decir algo, y es: no importa cómo esté todo de aquí hacia allá, no importa qué esté sucediendo de aquí hacia acá, no importa. Lo que verdaderamente importa es lo que hay de aquí hacia acá. El contexto era el mismo, los gigantes eran los mismos, la enfermedad era la misma, la pelazón era lo mismo, tenía los mismos años de estar sin brete igual que el otro. Tenía los mismos años de estar padeciendo de la misma enfermedad. Pongamos en el contexto aquí ahora, el proceso era el mismo, estaban viviendo lo mismo, pero ¿por qué uno lo logró y otro no lo logró? ¿Por qué? Porque aunque allá afuera todo era igual, acá adentro había algo distinto en uno y en otro. A mí esto me gusta, porque donde otros hablaron derrota, ¿sabe qué habló Caleb? Victoria. Donde otros profetizaron y declararon: no vamos a poder, ¿sabe qué profetizó y qué habló Caleb? Sí vamos a poder. Más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Caleb fue un hombre que alineó sus palabras a la promesa. ¿Me estoy dando a entender? Y esto hoy usted lo ve allá afuera, y en el mundo del positivismo, y en el mundo de todos estos inspiradores y coach y toda esta cuestión, que es bonito. Yo no digo que estas cosas no sean así, pero hay gente que al final se está agarrando de cosas que son absoluta y completamente bíblicas. Porque a usted le enseñan a no estar hablando en negativo, a ser agradecido, a que de su boca salgan palabras de bien, no estar... pero estas son cosas que están escritas en la palabra. Esto no tiene que ver con algo de positivismo, esto no tiene que ver con algo de un coach de vida. Esto tiene que ver con que lo que hay en mi corazón, de la abundancia del corazón, habla que la boca, sí. ¿Quiere saber qué está creyendo alguien en su corazón? Escúchelo hablar un ratito. Porque a veces pareciera que algo que es, ay, qué hombre, qué mujer de fe, pero luego usted lo escucha 5 cosas más que no se alinean a lo que dijo. No. ¿Quiere escuchar a usted o quiere saber en qué está creyendo alguien, qué hay en el corazón de alguien? Escúchelo hablar un ratito, escúchelo hablar una media hora, una hora, y se dará cuenta qué es lo que hay en el corazón. Yo noto acá a un hombre que tenía un espíritu distinto. El contexto era igual, el momento era igual, los enemigos eran igual, pero lo que había en su corazón era distinto. Y a mí esto me sorprende. ¿Por qué? Porque es fácil muchas veces estar hablando en bien, estar hablando en fe cuando todo está bien. Es que yo soy un gran hombre y una mujer de fe. Sí, escúchame hablar, listo. Para ver tu cuenta bancaria, para ver tu proceso familiar, para ver cómo está tu salud, para ver cómo está tu familia, para ver... Porque es muy fácil que nuestras palabras hablen bien
cuando todas las cosas a nuestro alrededor están bien. ¿Quieres saber verdaderamente en qué cree alguien? Escúchalo hablar cuando algo está mal. Escúchalo hablar cuando algo está difícil. ¿Sí? La circunstancia era la misma, pero no el hombre que se encontró acá. Póngase de pie, con esto termino. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, enfóquese ahí porque con esto terminamos. Por cuanto hubo en él, ¿qué? Otro espíritu. Diga conmigo, otro espíritu. Otro espíritu. Y quiero que note que ahí espíritu está en minúscula, no está en mayúscula. No está hablando de un hombre que estaba ungido, no está hablando de un hombre que esto estaba procesándolo, o lo que está queriendo hacer entender acá, lo que está trayendo a exaltación, es lo que está hablando de mí, porque espíritu en minúscula está hablando de mí. Cuando usted lee espíritu en minúscula, usted lo puede traducir a actitud, lo puede traducir a mentalidad. Entonces, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otra mentalidad, otra actitud, otro corazón, otra manera de procesar, un conquistador que miró las cosas distinto. Dice: yo le meteré en la tierra donde entró, donde la reconoció. Pero no solamente entrará él, sino que también entrará su generación. Porque aquellos que tienen un espíritu conquistador, Dios les va a meter a la tierra, pero no solamente a ti, sino también a toda tu generación, toda tu casa. Tus hijos verán la promesa que el Señor ha dicho. ¿Por qué? Porque hubo en ti otro espíritu. Cuando nosotros somos como los primeros, de la misma manera heredamos esto a las generaciones. Pero cuando hay en nosotros un espíritu distinto, tú vas a heredar a tus generaciones las promesas que el Señor ha dado a tu vida. No se trata del contexto, no se trata de los enemigos, no se trata de los gigantes, no se trata de qué tan grandes sean las murallas. Se trata de qué tan grande sea tu fe y de que el conquistador que hay en ti, el Caleb que hay en ti, hoy esta mañana salga caminando por esa puerta diciendo: afuera no cambió nada, pero aquí adentro cambió todo. Y lo que cambió aquí adentro va a cambiar lo que allá afuera está pasando. A veces es tan difícil lograr entrar acá. Y es donde nosotros vemos a la gente frustrada porque no ve cumplirse lo que Dios dijo, porque no ve a su familia salvarse, porque no ve su propósito establecerse. Y es donde el Señor está mirando, y donde el Señor dice: mírate y pregúntate cómo hablas, pregúntate cómo te ves a ti mismo, pregúntate qué espíritu en minúscula hay en tu corazón esta mañana. ¿Qué espíritu? Y con tus ojos cerrados quiero que escuches esto, porque a mí esto me impresiona y de esto dependía todo. Números 14:8 dice Caleb: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Todo lo que nosotros acabamos de hablar, que identificamos incorrecto, que hicieron nosotros espías que no eran Caleb, entiendo yo acá que tenían un resultado en el espíritu final, más que propiamente lo que estaba sucediendo ahí, era desagradar al Señor. No era solamente lo que estaba pasando en el corazón del pueblo, era que cuando aquellos hombres estaban diciendo: no vamos a poder,
Señor en el cielo. Porque hay un texto en la palabra que dice: sin fe es imposible agradar al Señor. Usted y yo necesitamos agradar al Señor con nuestra vida, agradar al Señor con nuestras palabras, agradar al Señor con nuestras actitudes, agradar al Señor con nuestro carácter, agradar al Señor con nuestra fe. Porque cuando tú piensas en las promesas y cuando tú crees que es más grande el Dios que dio la promesa que los enemigos que se han levantado en tu contra, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué está provocando eso en el mundo espiritual? Está provocando que el corazón del Señor se agrade. Está provocando allá en el cielo que el corazón del Señor se agrade. Estás agradando al Señor, y en la medida en la que tú agradas al Señor, el Señor dice: yo suelto. El Señor dice: yo te voy a entregar a esos enemigos que parecen tan fuertes en tus manos. ¿Por qué? Porque creíste a pesar de, porque seguiste caminando a pesar del diagnóstico, porque seguiste hacia la promesa a pesar de que te considerabas pequeño frente a aquellos enemigos tan grandes, porque entendiste que es más grande y más poderoso el que prometió que lo que está en tu contra, para que no entres a ese lugar. Agradas al Señor, y en la medida en la que el corazón del Señor es agradado, las victorias son entregadas, las tierras son entregadas, los frutos son liberados, y las promesas que el Señor ha establecido para tu casa y para tu familia son poseídas y son pisadas por la planta de tus pies. Quiero decirte de parte del Señor esta mañana: cada palabra que el Señor ha dicho de ti, cada promesa que está escrita en la Biblia, cada palabra que has recibido de parte de un ministro del Señor que la has considerado como de Dios, será una palabra en la que tus pies se plantarán. No pasarán años como el pueblo de Israel, no pasarán 40 años como el pueblo de Israel, pasarán los días que el Señor determinó para que tus pies pisen, poseas y veas cada promesa que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Por cuanto hubo en ti un espíritu diferente. Lo verás en nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe quién entró a esta tierra? Caleb. ¿Sabe quién se quedó fuera? Todos estos otros brothers que leímos al principio. Porque nunca se ha tratado de Dios, siempre se ha tratado de mí. ¿Puedes cerrar tus ojos un minuto antes de irnos? Gracias, Espíritu de Dios, esta mañana por tu palabra, Señor Jesús. Y dice Números 14:22: y todos los que vieron la gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ay, Dios mío. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado la verá, dice el Señor. Hoy tú necesitas inspeccionar tu vida internamente y ver si tu fe, tu actitud, tu carácter, en vez de estar agradando al Señor, lo han estado irritando. Porque esto es lo que te ha mantenido lejos de poseer las promesas del Señor. Pero yo creo que en esta hora, aquí en esta casa, se levanta una generación, un pueblo, se levantan hijos, al igual que Caleb, que salen de acá diciendo: esto que se levantó para matarme no me va a matar. Este gigante que quiso evitar que tomaran posesión las promesas no me va a matar, porque es más fuerte el que está en mí. Hoy agrada el corazón del Señor, porque dice el 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Escuchó esa palabra? Decidió. No dice sintió, dice decidió. ¿Sabes qué te dice el Señor esta mañana para terminar antes de irnos? No es un sentimiento, no es una emoción, no lo es, no, es una decisión. Probablemente Caleb en su interior, él también decía: qué difícil va a ser, qué complicado va a ser.
Estoy viendo a esta gente, estos gigantes. Nuestro pueblo es difícil que luche contra ellos, pero Caleb tomó una decisión. Por cuanto dice acá, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Quizá en tus emociones el temor aflore. Quizá en tu corazón, cuando vas caminando a poseer la tierra, recuerda a los gigantes y algunas cosas provocan temor en ti, pero no es lo que sientes, es lo que decidiste. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué decisión vas a tomar hoy acá en este lugar? ¿Qué decisión? ¿Seguirás caminando en pos de la promesa? ¿O seguirás permitiendo que las dificultades y que el proceso te mantenga lejos de conquistar lo que el Señor dio? Es una decisión. Levántate hoy, levanta tus manos y dile: Señor, yo decido por lo que tú dijiste. Yo decido por tus promesas. Yo decido por tu palabra, Señor. No decido por mis emociones. Vamos, hoy renuncia a esa mentalidad de esta tierra que te limita tanto. Vamos, renuncia en esta hora. Ya vamos a terminar. Renuncia. Dígale: Señor, yo renuncio a ese pensamiento tan natural. Renuncio al pensamiento de estos espías. Renuncio, Señor, a hablar lo incorrecto. Renuncio, Señor. Hoy quito las palabras de negativismo de mi boca. Hoy quito, Señor, las palabras de queja de mi boca, Señor. Hoy saco de mi corazón, Señor, toda queja, toda incredulidad, Señor. Hoy saco de mi vida todo espíritu, Señor, como los espías, para darle paso, Señor, a un espíritu conquistador. ¿Qué me llevará, Señor, a pesar de todo y a pesar de todos, a ver, Señor, y a conquistar lo que tú ya dijiste que ibas a hacer conmigo? Yo no sé cómo entraste por esta puerta, pero sí sé cómo sales. Sales de acá como un Caleb, que estás listo para conquistar cada promesa que el Señor te dio para ti, tu casa y tu familia. Prepárate, porque las tierras donde fluyen leche y miel te están esperando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de irnos, escucha esto. Antes de irnos, escucha esto. Antes de anunciar esos postrecitos ricos que usted tiene que comprar uno antes de irse. Ya vamos, Nico. ¿Saben cómo ese pueblo entró a esa ciudad? ¿Ustedes recuerdan cómo fue que cayeron los muros de Jericó? ¿Sí recuerdan cómo fue que cayeron? Tuvieron que pelear, no hubieron espadas, no hubo derramamiento de sangre, no hubieron pérdidas de vidas, no, porque lo único que hicieron fue ser obedientes a una indicación de Dios. Todos los días durante 7 días. ¿Saben cómo conquistaron esa tierra? Con atletismo. ¿Sabe por qué el Señor muchas veces no nos dice cómo es que nos va a dar la conquista? Porque sería súper fácil si el Señor nos dijera, pero si el Señor nos dijera, no habría fe, no habría proceso, ni habría transformación. Entraríamos a esa tierra a echarla a perder. ¿Por qué? Porque el proceso y creer, cuando no sé cómo es que Dios lo va a hacer, es lo único que logra preparar mi corazón para luego estar en ese lugar. Que Dios me los bendiga. Vayan a casa, llévense un postre esta mañana y prepárese para ver todo lo que el Señor ha prometido para su vida. Amén. Claro. Bueno, hermano, nos vemos. Bendiciones. Chaito. ¿Ah? Sí.